Buenísimos días. Em, pues ya vamos en la última, ya vamos a comenzar con la última parte de los temas correspondientes al área de matemáticas. Esto estaría también dentro de la especialidad, ¿no? Este tipo de problemas o este tema. Entonces, cómo vamos aquí en la parte de probabilidad? Cuéntenme en qué tema van, qué tema están viendo actualmente. Yo estoy viendo probabilidad condicional o algo así. Ok, ya estamos en probabilidad condicional. Correcto. Entonces, la parte de conjuntos, técnicas de conteo, eso ya lo trabajamos. Los axiomas de probabilidad también. Igual apenas voy a ver axiomas. Es que Creo que es lo mismo para mí. Ok, bueno, pues vamos a ver cómo avanzamos aquí en esta sección. Eh, como los otros apartados se encuentra dividido por temas. Y aquí el primer tema correspondiente es a teoría de conjuntos. Estos primeros dos ejercicios que tenemos aquí en pantalla se refieren a la parte de concepto, ¿no? Es conceptual. Entonces vamos a ver cuál sería la respuesta para la número 1. ¿Qué operación estamos haciendo aquí? una intersección. No, no sería la intersección. Fíjense que nos dice el problema que son todos los elementos dentro de un conjunto universal. Entonces el conjunto universal en el diagrama de Venn lo representamos por una caja, ¿no? Y después tenemos aquí un conjunto A. Vamos a quitar este. Tenemos aquí un conjunto A. Y entonces me dice la definición que son todos los elementos dentro del conjunto universo que no son elementos del conjunto A. O sea, sería toda esta parte del diagrama de Venn. Ah, entonces sería el complemento. Muy bien, sería el complemento. Es correcto. Entonces tendríamos que esta región corresponde al complemento del conjunto A, ¿no? Y es la definición que tiene, este, la definición del complemento. El complemento viene siendo todos los elementos X, tales que X están en el universo, pero X no se encuentra en el conjunto A, ¿no? Es decir, en forma simbólica, tendríamos esa definición, ¿no? O sea, en palabras es lo que nos está indicando. También se puede representar el complemento como la diferencia entre el universo y el conjunto A, ¿no? Es decir, significa lo mismo. Está en el universo, pero no está en A. Bien, entonces complemento para el 1. Vamos a ver el número 2. X pertenece al conjunto Q, pero no al conjunto P. Entonces tendríamos
el conjunto Q, el conjunto P. Aquí el universo no es de interés, pero vamos a dejarlo aquí. Entonces me dice pertenece al conjunto Q, pero no al P. Quiere decir que el diagrama, la parte del diagrama de Venn que tendríamos que sombrear sería esta parte, ¿no? Q exclusiva. Entonces, ¿qué operación les recuerda? La diferencia. La diferencia, muy bien. Entonces aquí tendríamos la diferencia de conjuntos. Entonces, esa diferencia de conjuntos, si hacemos Q menos P, esto corresponde a X tal que X pertenece a P, a Q, perdón, pero X no pertenece al conjunto P. Que si se fijan es lo que tenemos, la misma definición que tenemos para el complemento, ¿no? Por eso el complemento se puede representar también como una diferencia entre el universo y el conjunto. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, no, profe, ninguna. Ok. Bien, vamos con el 3. Y en el 3 tenemos que relacionar la ley o la propiedad eh, respectiva, ¿no? Es decir, la operación con la propiedad. ¿Sí trabajaron con las leyes de conjuntos? Creo que solamente las vi así, pero o tal vez Así sí por ocupé la encimita, segunda. ¿verdad? Casi no trabaja uno con las leyes. ¿Sí las demostraron utilizando diagrama de Venn? Es solamente eso, en mi caso. Ok. Bueno, la conmutativa, que podríamos asociar de manera más sencilla, correspondería con el número 1. Entonces, el número 1 corresponde a la propiedad conmutativa. Es decir, yo puedo hacer A intersección con B y puedo hacer B intersección con A, ¿no? Me representa el mismo conjunto, va a ser el resultado. Entonces, con esto podríamos descartar, ¿no? Podríamos descartar las opciones C y D. Y nos podríamos ir a la número 2. Entonces, la número 2, yo creo que si veo la opción E y la opción C, pues definitivamente no es el universo, ¿no? Tendría que ser la distributiva. Entonces, mi respuesta correcta sería el inciso A. Entonces, aquí, en esta parte, pues habría que tener por ahí presentes nuestras leyes y propiedades. Por ejemplo, esta propiedad que tenemos aquí, la de A unión A complemento, que es igual al universo, pues esta vendría siendo el universo, pero esas leyes se les llama leyes de complemento. Profe, ¿no sería opción B? Ah, le puse la A, gracias. Sí, es cierto, sería la opción B. Por ejemplo, esta número 4 corresponde a lo que se llaman leyes de De Morgan. Entonces, pues sí hay que tener presente las leyes. A lo mejor en este ejercicio que tenemos aquí no era tan necesario profundizar, o sea, bastaba por ahí con la conmutativa y pues diferenciar, ¿no? En el caso del número 2, entre la opción C y la opción E, pues definitivamente no podría ser la E, ¿no? Tendría que ser la C, ¿no? Correspondiente a distributiva. Entonces también nos sirve para ir viendo qué es lo que tenemos que revisar, ¿no? Bueno, eso fue con respecto a la parte teórica. Aquí ya vienen algunas operaciones que tenemos que realizar entre conjuntos. Tal vez esto sea más
familiar, ¿no? Para nosotros. Nos piden expresar este conjunto que tenemos aquí en términos de los conjuntos R y S y nos dan un total de 4 operaciones. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Primero podríamos ver los términos que hay en común ¿Ok? entre los eventos, ¿no? Entre los eventos. Entonces, aquí tenemos en común el 4, por ejemplo, y parece ser que es el único, ¿no? Elemento en común que tenemos. Podemos observar que aparecen todos los términos 9, 16, 25, 36 y también aparecen todos los términos que tenemos del conjunto S, que son del 2 hasta el 6, ¿no? Y pues el elemento en común aparece en una sola ocasión. Ok, dicho lo anterior, ¿qué operaciones? La de intersección, ¿no? Y en medio de esa intersección pondríamos el 4. No, no sería la intersección. Fíjese que está juntando los dos conjuntos. Sello de unión. Sería la unión. A lo mejor lo trabajó más con diagrama de Venn. Bueno, aquí lo tengo que hacer un poco más grande. Entonces, en que tenemos R y S, ¿no? Entonces, el elemento en común, ya lo identificamos, sería el 4. En el caso de R tengo 9, 16, 25 y 36, ¿no? Y acá tenemos 2, 3, 5 y 6. Y si yo me fijo, el conjunto que me están dando incluye a todos los elementos, ¿no? Ah, entonces sería la unión, sí. Así es, por lo tanto sería la unión. Si hubiera sido la intersección, nos tendría que dar únicamente el número 4, que es el único elemento que tienen en común. ¿Sale y vale? Sí, profe. Hecho. Aquí nos piden la triple intersección y tal vez también, no sé, puedo utilizar el diagrama de Venn. Yo casi no lo utilizo cuando tengo llaves y son pocos elementos, porque lo que hago es llevar a cabo la intersección entre pares, entre parejas. Por ejemplo, aquí aplico la propiedad asociativa. Hago primero A intersección con B, ¿no? Entonces, si me fijo con A y B, tienen como elementos en común al 2 y al 4. Entonces, esto me da como resultado 2 y 4. Y si hago A intersección con B, intersección con C, pues tengo que fijarme en los elementos en común entre el 2, 4 y el 1, 3, 5, 7. Pues no tienen elementos en común. Por lo tanto, sería vacío. Así. Entonces, aquí el resultado sería el inciso C. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Todo claro. Bien, a ver el número 6. Es el complemento de A, intersección con el complemento de B.
D. La opción D, muy bien. Entonces, tal vez aquí también sería más sencillo utilizar la notación en llaves, ¿no? El complemento de A serían todos los elementos que están en el universo, pero que no están en A. Entonces, si yo observo, le tendría que quitar al universo todo lo que está en A, quedándome 3, 6, 7 y 8. Haciendo lo propio con el complemento de B, le tengo que quitar 2, 4, 6 y 7. Me quedaría 1, 3, 5 y 8. Y de aquí me voy con los elementos que tienen en común. Entonces, en común tiene el 3, en común tiene el 8. Y ya nos da el resultado. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bien, el 7 nos pide a partir de la figura que nosotros determinamos cuál es la operación. Y nos dan un total de 4 opciones. ¿Sería la B? Sería la B, muy bien. En efecto, ¿no? Porque tendríamos aquí, si hacemos la unión de A intersección con B, A intersección con C, perdón. Aquí está, bueno, lo coloqué diferente al diagrama. Entonces aquí tiene A, B y C. Entonces la intersección de A con C, que intersección de A con C es esta parte del diagrama. Si hacemos la unión de B intersección con C, bueno, B intersección con C, pues ya nada más tendríamos que agregar este pedazo. Pero le estamos quitando el que se encuentra en la intersección de los tres conjuntos. Entonces, si aquí le quitamos lo que viene siendo A intersección con B, que sería esta parte del diagrama, pues le estaríamos quitando los elementos en común que tiene con este conjunto, ¿no? Del lado derecho, es decir, la parte central, donde se intersectan los tres. Ya eso nos daría como resultado, al hacer esa diferencia, pues nos daría como resultado esta región del diagrama. Entonces sí, opción correcta sería el inciso B. Bien, parece ser que aquí no hay tanto problema. Entonces vamos a seguir. A ver, aquí en el número 8. Nos piden el resultado de esto. Sería la C porque el complemento de todo eso está fuera del universo, ¿no? Y el 2 es el único que está fuera. Ok. Bueno, no fuera del universo, sería dentro del universo, pero fuera de los tres conjuntos.
En efecto, el complemento, como nos está dando la unión de todo, de A, B y C, pues el complemento de todo eso tendría que estar fuera de los tres conjuntos, ¿no? Y ahí solamente tenemos al 12. Entonces, sí, pues sencillo, ¿no? Sencillón este problema. Muy bien. Fíjense, aquí nos pide relacionar con la operación. Cada diagrama de Venn. Lo mismo, hay que ir viendo las opciones para ir descartando. Por ejemplo, nos da la 1 con la C y con la A. Entonces habría que ver cuál es la buena, ¿no? Sería con la C, ¿no? A unión B. Muy bien. Entonces la 1 es la unión porque tiene los dos conjuntos marcados ahí en el diagrama, ¿no? Entonces descartamos opción B y opción C. Y bastaría conseguir, ¿no? Al 2. Este es el complemento de la unión. Sería el complemento. Muy bien. Entonces el 2 tiene que ir con el D. Por lo tanto, nos bastaría ya con eso para resolver, ¿no? Quedaría como el inciso D. Ok, ya si nosotros seguimos con la secuencia, nos dice que el 3 va con el B, que sería la intersección, ¿no? Porque aquí tenemos que B es un subconjunto propio de A. Entonces, si yo intersecto, pues me tiene que quedar todo el conjunto B. Esta otra operación, que a lo mejor vale la pena también recordarla, la 4. ¿Sí se acuerdan qué me representa esta operación? Es la unión de A y B menos la intersección, ¿no? Muy bien, es la unión de A y B menos la intersección y tiene un nombre en particular para que lo consideren, porque es otra de las operaciones, digamos, elementales entre conjuntos. Se le llama diferencia simétrica. La definición que usted me acaba de dar no es la definición original de la diferencia simétrica, pero es un equivalente. O sea, la diferencia simétrica se define como A menos B unión con B menos A, que es equivalente, o sea, es un equivalente a lo que usted mencionó, que es a la unión, le quitamos la intersección, ¿no? Pero vamos, la definición que se le da a esta operación es la que tenemos aquí a la izquierda, de la diferencia simétrica. Ok. Bien, pues vamos a seguirnos. Aquí no hay demasiado problema. Bien, vamos a alejarnos un poco para que se vea en pantalla. El problema número 10. Vamos a ver cuál sería la opción correcta. ¿Sería la A? Sería la A. Muy bien. En efecto, prefieren comer chocolate o fresa, pero no el imposible. Quiere decir que tendríamos que quitar del diagrama todo lo que representa el imposible, el conjunto I, y solamente nos quedamos con el resto, chocolate o fresa, ¿no? Entonces, muy importante distinguir aquí la conectiva que tenemos. La conectiva O quiere decir que puede ser el uno o el otro. Si lo hubiésemos cambiado por conectiva I, entonces tendríamos que haber visto el inciso D, ¿no? Porque luego se confunde uno, ¿no? Con esas conectivas. La O quiere decir, pueden ser los dos. Uno, el otro o ambos, ¿no? A eso se refiere.
Ok. A ver, el número 11. Aquí lo metieron en conjuntos. Los se emplean para describir el número de formas posibles de seleccionar R objetos de un total de N, sin importar el orden. Las combinaciones, ¿no? Serían las combinaciones, muy bien. Entonces aquí no hay más, o sea, es la definición de combinación. No hay que inventar el hilo negro. Bien, a ver, número 12. También es de relacionar columnas y, como en los casos anteriores, podríamos ir descartando. Vemos que el 1 lo relaciona con A, C o D. Entonces hay que ver cuál es la correcta entre esas tres. Y con eso terminaríamos. Puede ser que terminemos, ¿no? La primera podría ser la A porque el L, bueno, tiene números, letras, y el M tiene los números primos menor o es igual a 11, entonces no hay nada en común entre esos dos elementos. Pero recuerde que aquí la operación que tiene es la de unión. Entonces, en la unión podría ser que no tuvieran elementos en común, que de hecho no los tienen, como usted bien menciona, pero la unión me dice que voy a juntar, ¿no?, los elementos de ambos conjuntos. Ah, es cierto, entonces sería la C. Sería la C. Muy bien. Y parece ser que con eso terminaríamos. Solamente esta opción relaciona a 1 con C. Bien, vamos a ver el resto, ¿no? Nada más por investigar. Fíjese que el universo menos L lo relaciona con D, o sea, el 2 con D, que corresponde a la operación del complemento, ¿no?, que le había mencionado en un principio. Al universo le quitamos L. En el caso del 3, fíjese que lo relaciona con el complemento de M, lo está relacionando con el universo. Y en efecto, ¿no? Porque si usted, como M tiene números y el universo solamente tiene letras, si yo le quito al universo los números, pues me quedo con letras, pero pues en todas las letras, ¿no? El 4, que es el universo, lo está relacionando con E. O sea, aquí no hay otra cosa más que, pues sí, universo con L. Como L es un subconjunto del universo, nos va a quedar el universo, ¿no?, de la unión. Y finalmente, la unión con la intersección, perdón, el universo con esta intersección con M sería vacío, ¿no? O sea, acá con el número A. Pues sí, no tienen elementos en común. Muy bien, pues estos son los que vienen en la parte de conjuntos. Entonces, hasta aquí alguna duda, algún comentario. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Yo creo que sí todavía tendré que Todo bien, repasar un profe. poco más porque todavía confundo la unión con la intersección. Sí, es lo que me di cuenta ahorita, que estás confundiendo. Entonces ahí está nada más repasar, ¿no? Ok, bien. Pues vamos con técnicas de conteo. Aquí vamos a hablar de ordenaciones y de combinaciones. Entonces, por aquí tenemos las fórmulas para permutación. Si queremos permutar todos los elementos, estaría dado por el factorial de n. Si queremos las permutaciones de n en R,
Es el factorial de n sobre n menos r su factorial. Y en el caso de las combinaciones, NCR, tendríamos factorial de n sobre factorial de r menos por n menos r su factorial. Bien, son las fórmulas que tendríamos que conocer, ¿no? Para esta parte de permutaciones. Hay otras que no requieren, que también le podríamos asignar una fórmula, pero pues no creo que sea necesario hacerlo. Sería demasiadas, de hecho son más intuitivas, ¿no? Sin necesidad de aplicar alguna fórmula. Por ejemplo, cuando se repiten, cuando queremos ordenar elementos, pero permitimos la repetición. En el caso de las permutaciones se ordenan, pero no se repiten los elementos. Y en las combinaciones, pues no importaría el orden. Entonces, estas fórmulas sí las tienen ustedes, sí está dentro de su conocimiento. Las de permutaciones, ya las habíamos visto. Sí, bueno, incluso como dice, hay más, pero son Yo creo que con demasiadas. esas, ¿no? Con esas es suficiente para el examen. Bueno, pues vamos a ver. Primer problema. El candado de un archivero tiene 3 discos, cada uno de los cuales incluye los números enteros del 0 al 5. El candado se abre cuando la secuencia de los 3 dígitos es correcta. Una persona olvida su clave, pero recuerda que ningún dígito se repite. Entonces hay que calcular las secuencias de 3 dígitos que puede probar para retirar el candado. ¿Y en qué sería aquí? ¿Qué fórmula ocuparíamos aquí? Ahí sería una de permutación porque sí importa el orden. Sí importa el orden, pero no se repiten. Entonces sería una permutación del 0 al 5. Estamos hablando de cuántos elementos son. 6 6. elementos. Muy bien, entonces tendríamos el 6 contando al 0. Y el candado tiene 3 dígitos. Por lo tanto, serían permutaciones de 6 en 3, ¿no? Que sería factorial de 6 sobre 6 menos 3, su factorial. Entonces aquí nos queda factorial 6 sobre factorial 3, lo cual corresponde a 6 por 5 por 4, ¿no? Entonces sería el inciso B. Sería el inciso B, nos quedaría 120. Bien, fíjense que también no es necesario conocer la fórmula de permutación. Si nosotros consideramos que tenemos el conjunto del 0 hasta el 5, ¿no? O sea que son un total de 6 elementos. Entonces, como el candado tiene 3 dígitos, o sea, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3. Entonces, por sentido común, más que utilizando una fórmula, como me dice que no se repiten los números, quiere decir que el primer dígito puede ser cualquiera de los 6, ¿no? Pero el segundo dígito, como no se pueden repetir, solamente me quedan 5 disponibles y el tercer dígito, por la misma situación, solamente nos quedarían 4 disponibles. Entonces, ¿también lo puedo plantear sin conocer la fórmula de permutación? Sí, también lo puedo plantear. No hay ningún problema. Ok, ¿ustedes me dicen? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Correcto. Bien, a ver, calcular el número de cifras con 3 dígitos, similar al anterior, que se pueden formar con los numerales 2, 3, 4 y 5, pero aquí sí se permite la repetición.
sea, sí puedo repetir dígitos, números. Entonces sería la primera fórmula, la de permutación de n igual a n factorial. No, de hecho aquí no utilizamos, aquí justamente sería un problema en el que no tenemos que utilizar ninguna de las fórmulas anteriores. D. Sería la D, muy bien. Como son un total de 4 elementos en el conjunto y se pueden repetir, entonces en cualquiera de las posiciones podemos colocar 4, ¿no? Entonces sería 4 al cubo, que corresponde a 64. Dado que me dice que se permite la repetición, ¿no? Entonces yo puedo colocar en cualquier dígito los cuatro números que tengo disponibles. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿cómo lo resolvemos? En una fiesta todos los asistentes se saludaron entre sí y hubo un total de 28 saludos. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta? Aquí sí tendríamos que utilizar alguna de las fórmulas. Como no se repite, podría ser la de permutación, ¿no? Y aquí también, podría no importar el orden. ¿Ok? No importaría el orden, en efecto. Sí, no importa el orden porque dadas dos personas, no importa en qué orden se llegaron a saludarse, ¿no? Entonces, si no importa el orden, quiere decir que se trata de una combinación. Entonces tenemos n combinación. ¿Ok? Y nos falta r, o sea, lo que nosotros estamos buscando viene siendo n, que sería el número de personas, ¿no? ¿Qué valor sería el de r? Ese sí lo conocemos, del problema. Ok, para que haya saludos, ¿cuántas personas tienen que estar involucradas en un saludo? 2. Dos Dos. personas. Entonces tiene que ser la combinación de n personas tomadas de dos en dos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a saludar por pares. Entonces, esto me llevaría a la siguiente fórmula de combinación. Tendría factorial n sobre factorial 2 por factorial de n menos 2, que la podemos reducir un poco, considerando que el factorial de 2 es 2 y considerando que factorial de n entre factorial de n menos 2 me va a quedar n por n menos 1. Entonces me queda n por n menos 1 sobre 2. Esta vendría siendo la fórmula y lo que podríamos hacer aquí podría sustituir cada uno de los valores que tenemos en los incisos, ¿no? Por ejemplo, del inciso A, me están diciendo que son 7 personas. Entonces, si sustituyo, tengo 7 por 7 menos 1 dividido entre 2. Esto me da 21. Bueno, pues este no es. Si sustituimos n igual a 8, me quedaría 8
por 8 menos 1 entre 2. Esto es 4 por 7, 28, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros la respuesta correcta. Que sería el inciso B. Disculpe, profe, ¿cómo hizo para obtener el n por n menos 1? Ok, vamos a esa parte. Si consideramos n factorial sobre n menos 2 su factorial, el factorial de n viene siendo n por n menos 1 por n menos 2, y desde n menos 2 tendría hasta 1, ¿no? Pues ahí lo vamos multiplicando hasta 1. Y el n menos 2 factorial, pues comienza desde n menos 2 y terminaría también en 1. O sea, todo esto se cancela. Y me queda n por n menos 1. Gracias. Y es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el día del examen, ¿no? Si tenemos factorial de 8 sobre el factorial de 6, pues de inmediato voy a multiplicar 8 hasta 1 antes del 6, ¿no? Que sería el 7. O si tuviera 9 factorial entre 5 factorial, bueno, pues voy a multiplicar desde el 9 hasta el 6, es decir, 1 antes del 5, ¿no? Entonces, esas simplificaciones tenemos que hacerlas al momento que resolvamos para el cálculo aquí donde están involucrados los factoriales, llámese permutaciones o combinaciones. Ok. Bien, ¿alguna pregunta de este problema? Creo que es el que tuvo mayor grado de complejidad hasta el momento. Este problema 15. No es lo mismo que nos digan cuántos elementos son, que nos pidan el número de elementos. Ok. Bien, a ver, vamos a continuarnos. 16. ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar en la misma fila de un teatro 7 amigos, si son 4 mujeres y 3 hombres, y además quieren estar alternados? O sea, hombre-mujer, hombre-mujer. Entonces, 4 mujeres y son 3 hombres. No importa el orden, ¿verdad? No importa el orden, nos dicen. Perdón. Bueno, no nos dicen nada al respecto. ¿Qué Bueno, podríamos sí. hacer en ese caso? Cuando no nos dice si importa o no importa. Bueno, aquí en este problema, si lo analizamos, yo creo que sí importa el orden, ¿no? Porque Sí, las ya que, mujeres y los hombres son individuos y cada quien es diferente. Entonces, como son diferentes, podemos asumir que sí importa el orden. O sea, no es lo mismo que se siente Juan al lado de Marta, por decir algo, a que se siente Juan al lado de Susana. Entonces, sí importa el orden. Ok, ¿cómo lo resolveríamos este? Este está compuesto, es un problema compuesto. Podría ser una permutación con mujeres y una permutación con hombres y luego sumarlas. Bueno, en este caso no serían sumarlas porque es el mismo
es la misma, digamos que viene siendo la misma operación, pero dividida en etapas. Aquí tendría que utilizar usted la ley del producto, porque es la misma tarea, o sea, no son tareas diferentes. Aquí lo que podríamos hacer es pensar en los 7 lugares. Dos, cuatro, seis, 7 lugares, ¿no? Tenemos aquí. Y podríamos decir, bueno, a ver, los hombres no pueden estar sentados juntos. Entonces yo podría tener aquí hombre, hombre 1, hombre 2 y el hombre 3. Ok, ellos van a estar sentados en estas posiciones para que queden alternados, ¿no? Y las mujeres, bueno, aquí vamos a quitarle la etiqueta, ¿no? Porque ya los estaría colocando. Y las mujeres, que son más, tendrían que estar sentadas en estas posiciones. Muy bien. Pero estos hombres pueden cambiar de lugar. Lo mismo las mujeres. ¿De cuántas formas puedo ordenar a los hombres, siendo que los hombres solamente se pueden intercambiar en esas 3 posiciones que ya quedan fijas para ellos? 6. 6, muy bien. Que sería la permutación de 3, ¿no? 3 factorial que equivale a 6. Y bueno, ya me contestó usted, pues las mujeres que tienen esas posiciones fijas serían factorial de 4, que es 24. Por lo tanto, tendríamos que hacer aquí el producto de permutación 3 por permutación 4, que sería 6 multiplicado por 24, ¿no? Es decir, primero ordeno a los hombres, seguido ordeno a las mujeres, o viceversa, ¿no? No importa, aquí puedo aplicar conmutativa. Y 6 por 24, eso nos da que 144, ¿no? Ajá, 144, perdón. Entonces, esta vendría siendo nuestra respuesta correcta. Fíjese que es la única forma en que los pudiera ordenar, porque usted diría, bueno, ¿y por qué no los colocó a los hombres primero? Empezó primero, 2, 4, 6, 7. Bueno, si hubiera empezado así, aquí van a quedar 2 mujeres juntas, ¿no? Entonces la configuración correcta tendría que ser así. Bien, me detengo aquí un momento por si hay alguna pregunta. ¿Eso se contesta con fórmula, profe? Esto se contesta con fórmulas, serían las permutaciones de 3 y 4. No es una fórmula directa, si a lo mejor en ese sentido iba tu pregunta, porque si observa tiene que multiplicarlas. Entonces sí, en este problema no aplicaríamos una fórmula directa. O sea, hay fórmulas por separado que se tienen que aplicar, sí, pero directo para resolverlo, no. Sí podríamos llevar a cabo, bueno, pensándolo bien, sí podríamos llevar a cabo una fórmula si se nos presentara este tipo de examen. Digamos, si generalizamos en el número de mujeres y de hombres, digamos que son P es igual al número de hombres
y Q es igual al número de mujeres. Y los quiero sentar, o sea, tenemos el mismo problema, quiero sentar a los 7 amigos, bueno, a los P más Q amigos en este caso, ¿no? P más Q amigos, los quiero sentar en una sola fila, pues entonces tendríamos que pensar en el factorial de P multiplicado por el factorial de Q. Pero solamente aplicaría para este problema, ¿no? Para este problema en particular. Ok. Bien, a ver el siguiente. ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden construir con estos dígitos si no se puede repetir ninguno? A. Sería la A, ¿no? Muy bien, 720. Que yo creo que estos números de factoriales para números pequeños ya los tenemos también en algún momento bien mecanizados. Factorial de 6 sería aquí, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo cual nos da como resultado el 720. Pero se repiten ahí, ¿no? ¿En dónde? Aquí, en esta fórmula no se repiten, porque el primer dígito, el primer número puede ser de los 6 posibles, pero ya el segundo, como no Ok, se ok. repiten, solo puedes seleccionar 5, ¿no? Y así sucesivamente. Si se repitieran, entonces tendría que ser 6 elevado a la 6. Profe, ¿podría subir la tantito al de arriba? Claro. ¿Por qué se multiplicaron, profe? Bueno, aquí ya no entendí. ¿En el 17 o en el 16? En el 16. Ah, en el 16. Ah, porque primero va a ver de cuántas formas, siguiendo el orden de ideas, primero voy a ver de cuántas formas puedo ordenar a los hombres. Ok, los hombres se pueden ordenar de 3 factorial formas. Y esto lo tengo que multiplicar por el número de formas en que yo puedo ordenar a las 4 mujeres en los 4 lugares restantes, que sería el factorial de 4. Así va a ser en todas. Es que yo pensé que era suma. Ok, se sumarían cuando fueran conjuntos disjuntos, cuando fueran operaciones por separado. En este no hay algún ejemplo, pero podemos formular ahorita algún ejemplo que tenga que ver con eso. O sea, se sumarían en el caso, no sé, por mencionar algo, formar comités de 3 hombres y 4 mujeres de un total de 8 hombres y 6 mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y me preguntan, o sea, la pregunta fuera, ¿cuántos en los que hay al menos 2 mujeres? Entonces, aquí sí sería la suma, porque primero tendría que contar los que tienen 2 mujeres, más los que tienen 3 mujeres, más los que tienen exactamente 4 mujeres.
Entonces tendría que ver cuántos comités tienen exactamente 2, cuántos tienen exactamente 3 y cuántos tienen exactamente 4. Por ejemplo, aquí sí podríamos aplicar la suma, ¿no? Porque son conjuntos disjuntos. ¿A qué me refiero? O sea, este conjunto y este otro no es el mismo porque uno tiene 2 mujeres y el otro 3, ¿no? Y lo mismo acá. Pero aquí estamos hablando del mismo conjunto. Por eso tiene que aplicar la multiplicación. Ok, profe, está bien. Muy bien. A ver, una caja que contiene 42 discos de vinil clásicos de rock. Se van a utilizar códigos de 3 colores en cada uno, pero una combinación no puede reordenarse y utilizarse en otro disco. Si se seleccionan 8 colores, ¿cuántos códigos cromáticos diferentes tiene? Entonces, fíjense que no puede reordenarse. ¿A qué hace referencia eso de que no se puede reordenar? Ok. Si es azul, rojo y verde, por ejemplo, esto es lo mismo que si tuviese rojo, azul, verde. O sea, no se podría, una vez que selecciona usted los 3 colores, ya queda fijo el orden, ya no podría intercambiarlos. Dicho de otra forma, ya no podría permutarlos, ¿no? O sea, se queda con ese orden ya fijo, con el que usted seleccionó primero. Entonces la solución sería 8 factorial. Sería la combinación, muy bien. Entonces aquí tendríamos, ¿cuántos colores son? Son 3 colores, ¿no? Y se seleccionan 8, entonces tiene que ser 8, combinación 3. Muy bien. No sé. Estoy jugando. Ok. Llama. Entonces quedaría 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial. Entonces aquí podemos ver el 8 factorial con el 5 factorial me dejaría 8 por 7 por 6 y me quedo con el 3 factorial que viene siendo 6, ¿no? Se cancela el 6 y nos quedaría 56. Ya viéndolo bien, esto de las técnicas de conteo, tanto la permutación como la combinación son fáciles de resolver. Lo que sería difícil es saber cuál utilizar, ¿no? En qué Exactamente. momento. ¿Cuál vas a utilizar? Aquí habría que ver si está involucrada, por ejemplo, o sea, si nos hacen la jugada de ponernos también la permutación, ¿no? Porque si no nos colocan las dos, pues ya estaría fácil, ¿no? Decimos, ah, bueno, no fue con permutación, entonces tiene que ser con combinación. Entonces vamos a ver, si fuera 8 permutación 3, vamos a ver si está también en las respuestas, quedaría 8 factorial sobre 5 factorial, ¿no? Entonces nos queda 8 por 7 por 6, que sería el 56 multiplicado por el 6. Bueno, podemos ver que no está, ¿no? O sea, este resultado me va a dar más de 336 para ser exacto.
y el 336 no está. Entonces, si en algún momento del examen, o sea, si corría con la suerte de tener este problema, pues digo, bueno, no está la de permutación, pues tiene que ser la de combinación, ¿no? Entonces, sí Pero nos está... ¿por qué ahí nada más multiplica hasta 7 y 6? Ah, muy bien. Entonces vamos a quitar esto, ¿no? Para que no nos estorbe. Bien, si me fijo en el 8 factorial y el 5 factorial únicamente, el 8 factorial me quedaría 5, 4, 3, 2 y 1. El 5 factorial, pues justamente es 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces todo esto se cancela. O sea, el 8 factorial yo lo puedo escribir como 8 por 7 por 6. Y como voy a multiplicar hasta el 1, pues ya aquí lo abrevio, ¿no? Sería el factorial de 5. Dividido entre el 5 factorial, pues ya se va. Por eso le queda hasta el 6 multiplicando únicamente. Lo que tenemos aquí abajo sería el resultado del 3 factorial. ¿Sí? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Y era lo que mencionaba también problemas arriba, cuando tenga esas divisiones entre factoriales, siempre váyase con el factorial mayor en denominador. Por ejemplo, 17 factorial entre 2 factorial por 15 factorial. Entonces yo ya sé que en el numerador, como tengo 17 factorial entre 15 factorial, solamente tengo que multiplicar hasta el 16. Porque el resto se va a cancelar, ¿no? O sea, me queda un 15 factorial aquí y me queda el 15 factorial abajo que se van. Y ya nada más me quedaría dividiendo entre el factorial menor. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Ya? Sí, profe. Que va. A ver, el último aquí en esta sección de, de técnicas de conteo. Aquí sí hay una fórmula cuando se sientan en mesa circular. ¿Sí la conoce o no? Sí la llegué a ver, pero no la tengo muy presente. Si usted sienta a n personas en una mesa circular, n personas, la forma en que se pueden acomodar esas personas, en este caso importaría el orden, ¿no? Porque las personas tienen nombres diferentes. Esto equivale a la permutación de n-1, es decir, n-1 su factorial, para mesa circular. Entonces, aquí sí tenemos una ecuación, ¿no? Cuando se trata de acomodar en mesa circular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acomodar a 5 personas en una mesa circular, sería la permutación de 4, o sea, le quito 1, me quedo con factorial de 4, que es igual a 24.
Bien, pues dicho lo anterior, vamos a ver cuáles serían. Solo que aquí tiene una restricción. O sea, como son novios, tienen que estar juntos siempre. Entonces, Manuel y Sofía juntos. ¿Esto a qué sería equivalente? Sería equivalente a quitar una silla de la mesa, porque ellos siempre van a estar juntos. ¿También importaría el orden o da igual que Sofía se sienta a la izquierda o a la derecha de Manuel? También importaría el orden aquí. Fíjate que eso es, sí importa el orden en el que se siente ella. Sí importa. Porque no nos dice nada, ¿no? Nada más que recuerde que para la mesa circular se le tiene que quitar 1 al número de personas, pero como estos siempre van a estar juntos, eso es equivalente a que usted quite un lugar de la mesa. Oiga, profe, ahí tengo una pregunta. Ajá. ¿Entre ellas no pueden alternar posiciones? ¿Entre quién? ¿Entre Manuel y Sofía? Ajá, O sea, alternar posiciones, ¿te refieres a tenerlos así? no. Me refiero a que sí ve que, por ejemplo, puede estar de un lado sentado Manuel y del otro Sofía, y al revés, de un lado Sofía y del otro Manuel. ¿No se podría? Sí, sí se puede, pero en el caso nada más que toma en cuenta que en el caso de una mesa circular, a ver, vamos a colocarlo acá. Lo que pasa es que en una mesa circular, esa configuración va a ser la misma. O sea, el que Sofía se siente a la izquierda o a la derecha de Manuel, no importa, porque en una mesa circular yo puedo girarla. O sea, puedo girar la mesa de tal forma que si la giro, digamos, ¿cuántas posiciones? Serían un total de 4, no vamos a colocarla por acá. O sea, que gire de tal forma que me quede aquí Sofía y aquí Manuel. Esta configuración en una mesa circular me representa la misma que si tuviera Manuel y Sofía. Pero ya analizándolo, ya sé a cuál te referías, ¿no? O sea, te referías a esta, ¿no? A Sofía y Manuel. Sí. ¿Cierto, verdad? Ujú. O esta, que fuera Sofía y Manuel.
Sí, 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 Sí. eso me refería. Sí, es cierto. Porque entonces, en ese caso, sí, no nos dice el problema nada. En la respuesta que nos da la guía, fíjate que es el 12, que equivaldría a quitar, como van a estar siempre juntos, equivaldría a quitar un lugar de la mesa, ¿no? Decir, bueno, sería la permutación de 3 porque voy a quitar un lugar, ya que estos siempre van a estar juntos, entonces me daría el factorial de 3, que viene siendo igual a 6. Pero entonces, no, entonces sí está bien el resultado. Pero entonces esto lo tendría que multiplicar por 2 factorial, ¿no? Que vendría siendo la forma en que ellos se pueden ordenar. O sea, que ellos pueden intercambiar de lugar. Entonces sí quedaría el 6 multiplicado por el 2, que nos da el 12. Sí, sí lo contempla, porque si no lo contemplara, entonces nos habría dado 6. Pero el resultado es 12, el que nos da acá. Pero está mal ese, ¿no? ¿Cuál? El del 12. Ajá. No, sí está bien porque el que se sienten en bloque, o sea, digamos que tienes tus 5 personas en principio, pero Manuel y Sofía van a estar en un solo bloque. O sea, te quedan por acá A, B y C, ¿no? Entonces, como estos están en bloque, Manuel y Sofía forman un solo bloque, aquí entre ellos dos, pues en realidad, ¿cuántos lugares te quedan? Sería como si tomaras 4 lugares únicamente. Ok, pero en una mesa circular debe de ser la permutación de n-1. Como son 4, pues sería la permutación de 3, que es el factorial de 3, que es Ok, igual a ok. 6. Y después, ¿de cuántas formas se pueden intercambiar Manuel y Sofía? Pues de permutación 2. Los multiplicamos y nos queda el 12, ¿no? Profe, pero ¿por qué la mesa redonda siempre se quita uno? Porque la configuración, aquí se lo explico. Si yo los siento bueno, si yo los coloco en una sola línea, en una línea horizontal, aquí sí son las permutaciones de 5. Pero en el caso de una mesa circular, tenemos que son configuraciones equivalentes si nosotros rotamos la mesa. Aquí voy a colocar A, B, C, D y E, ¿no? Pero esta configuración es la misma que si yo tengo A, B, C, D y E. ¿Por qué es la misma? Porque no cambia, ¿no? O sea, A está sentado entre E y B. Y esta va a ser la misma que si yo coloco ahora aquí A, aquí a B, aquí a C, aquí a D y aquí a E. Entonces, ¿cuántos lugares puedo mover a A? Bueno, rotar la mesa para que me queden la misma configuración, ¿no? Es decir, las personas van a quedar sentadas juntas a las que tenía en origen, ¿no? En la primera configuración. Las puede rotar 5 veces, ¿no, profe? Voy a rotar 5 veces. Entonces, en principio, si yo tenía permutación de 5, que sería 5 factorial, lo tengo que dividir, o sea, tendría que quitarle cada una de estas configuraciones, lo tengo que dividir entre 5, porque son 5 configuraciones equivalentes, y esto me da como resultado el factorial de 4. ¿Sale? Entonces, por eso en una mesa circular le quita 1 a las permutaciones, Ok, profe, está bien. y hay que utilizar esta fórmula. Aquí, el problema, como me dice que Manuel y Sofía van a estar sentados siempre juntos, los puedo ver como en un solo bloque.
Entonces me quedan 4 lugares nada más, porque ellos siempre van a estar juntos, lo cual le dejaría la permutación de 3, ¿no? Para la mesa circular. Y luego, como estos pueden intercambiar de lugar, Manel y Sofía, pues entonces nos quedaría multiplicado por 2 factorial. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Hecho. Entonces, fórmulas importantes. Permutación en una mesa circular tiene que quitar un elemento. Si además hay personas que se van a sentar juntas, tendría que quitar otro elemento, pero sí lo tiene que multiplicar por la permutación, ¿no? Por ejemplo, siguiéndome este ejemplo en particular, ¿qué pasaría si tuviera 6 personas? 6 personas y 3 de ellas siempre juntas. Tendríamos que multiplicar la permutación de 2 por la de 3, ¿no, profe? Ok, permutación de 2. Sería permutación de 3, ¿no? Porque ya le aumentó una persona, mire. Ah, sí, sí. Entonces tendría que multiplicar permutación de 3 por... Y esas 3 personas que se sientan juntas podrían cambiar de orden. Entonces sería también por permutación de 3, ¿no? Pero no sería permutación del 2 por el que se quita. Ah, pero las que se sientan juntas son 3 personas. O sea, como ya estamos quitando, como ya estaríamos quitando en este caso, como son 3 personas que se van a sentar juntas en un solo bloque, ¿cuántas personas le quedan de las 6 que tiene? Ah, pues me queda la persona 4, 5 y 6. Entonces en total tengo 4 bloques, ¿no?, que voy a colocar en la mesa circular. Entonces esos 4 bloques que tengo aquí sería la permutación de 3. Ah, pero aquí en este bloque tengo 3 personas que pueden cambiar de orden. Ah, pues esas personas que pueden cambiar de orden viene dado aquí en esta otra permutación, ¿no? ¿Sí? Aquí, ¿por qué? Porque aumenté el número de personas intencionalmente. Dejé un bloque de 3 personas, entonces, ¿cuántas personas me quedan? ¿Cuántos bloques me quedan? Perdón, serían 4 bloques. Como los voy a colocar en una mesa circular, pues entonces me va a quedar permutación de 3. Ah, pero esas 3 personas que están en el mismo bloque pueden intercambiar de lugar. Por lo tanto, tengo que multiplicar otra vez por la permutación de 3, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro este último ejemplo hipotético? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y si fueran 6 personas y 4 de ellas juntas, ¿qué sería? Permutación de 4 por la permutación de 2, ¿no? Que ya nada más alternarían 2 personas.
Ok, muy bien. Correcto. Bueno, pues sirve esto. Bien, yo tengo por aquí un ejercicio adicional que no es complicado si lo ingresamos en calculadora, pero valdría la pena analizarlo por si se presenta en el examen. Entonces, este ejercicio adicional me dice obtener el número de formas posibles de integrar un equipo de 11 jugadores a partir de 28 participantes. Y nos dan las siguientes respuestas. ¿Dónde está ese? Bueno, el problema en sí no es complicado. Les repito, si uno tiene calculadora en el examen, pero si no tiene calculadora, pues a mí este tipo de respuestas sí me pondría a temblar, ¿no? Un poco en el examen. Bueno, lo primero, ¿es una combinación o es una permutación aquí? Es una combinación, ¿no? Es una combinación. ¿Por qué? Porque en el equipo no importa en qué orden yo seleccione a los participantes, ¿no? Entonces tendríamos una combinación de 28 en 11, es decir, queda 28 factorial sobre 11 factorial por 28 menos 11 su factorial. Donde este 28 menos 11 factorial corresponde a cuánto, a 17, ¿no? 17 factorial. Por lo tanto, el 28 quedaría multiplicando si lo desarrollamos, queda multiplicando hasta el 18, ¿no? Al dividir entre el 17 factorial. Y el 11, pues el 11 quedaría multiplicando hasta el 1. Bien, ¿cómo podría yo incluso intuir la respuesta aquí? Podríamos ir cancelando, ¿no? Porque, por ejemplo, 5 por 4 es 20 y se cancelaría ahí. Muy bien, podemos ir cancelando. Considerando lo que usted menciona, me voy a ir por pares en los extremos. El 11 y el 1 lo voy a quitar con el 22, aquí me quedaría 2. El 10 por el 2 lo quitaría con el 20. El 9 con el 3 lo puedo quitar todavía con el 27, ¿no? Ahora bien, aquí ya tengo el 8, 7, 6, 5, 4. ¿Puedo formar algunas combinaciones más? Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, el 6 con el 4 lo puedo quitar con el 24. Y ya, ¿no?
Ya los otros tendría que hacer las cancelaciones correspondientes con múltiplos. Por ejemplo, el 5 lo puedo quitar con el 25, me quedaría aquí 5. El 7 lo puedo quitar con 21, aquí me quedaría 3. Y el 8, ya quité el 24. Ese ya no, sí, profe. Este ya, bueno, sí lo podemos cancelar de manera combinada. Por ejemplo, el 8 lo podría combinar con el 18, por ejemplo. Aquí sacaría mitad, me quedaría 9. Entonces aquí 4. Y este 4 con el 28, ¿no? Me quedaría 7. Ok, bien. Pues obviamente no voy a realizar el cálculo, me voy a guiar por los factores primos que tengo. Fíjese que tiene involucrado aquí el número 5. Y cualquier número que esté multiplicado por el número 5 es divisible entre 0. Perdón, cualquier número que termine en 0 o en 5 es divisible entre 5, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Es el inciso A. Es el único que termina en 0. Ninguno de los otros es divisible entre 5. Entonces, está interesante el problema desde el punto de vista no de la complejidad, ¿no? Sino más bien de la forma en que podríamos calcularlo. O no calcularlo, más bien investigar en base a los factores primos cuáles son los que nos quedan. Si nos queda el 5, pues ya sabemos que tiene que terminar en 0 o en 5. Creo que es el más fácil de descartar, ¿no? El 2, pues tiene que terminar en un número par. El 3 tiene que ser tal que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. Entonces, el más fácil sería en este caso el 5, ¿no? Ok. Bien. ¿Preguntas aquí? ¿Llegará a ver en el examen un caso de repetición? Porque igual hay una fórmula, ¿no? Ok. Para repetición tengo también un ejercicio. Si quieren lo colocamos aquí también. Permutación con repetición, ¿no? Por ejemplo, dice lo siguiente, calcular el número de ordenamientos distintos que se pueden formar empleando las letras de la palabra patata. Bien, entonces, calcular ese ordenamiento, que sería una permutación con repetición, donde la fórmula para las permutaciones con repetición es el factorial de n, donde n viene siendo la suma, ¿no? Y aquí colocaríamos en denominador el producto de los factoriales. Bueno, les voy a dar las opciones. Y ustedes indiquen cuál sería la correcta.
¿Esa es una fórmula establecida, profe, para las repeticiones? ¿O Es correcto, para este caso nada más? para este caso nada más. La letra B. Ok, entonces la letra B, que correspondería en este caso, sería factorial de 6, son un total de 6 letras, 2, 4, 6 de la palabra, y después multiplicamos en denominador los factoriales de acuerdo con el número que se repite cada letra. Por ejemplo, la letra P solamente se repite una vez, ¿no? Entonces tendría factorial 1, la letra A se repite 3 veces, factorial 3, y la letra T 2 veces, factorial 2. Factorial 1, pues lo podemos descartar, este es 1. El factorial de 6, entre el factorial de 3, me quedaría 6 por 5 por 4. Y el factorial de 2 me queda 2. Entonces cancelaríamos. Nos queda 60, como bien menciona. Ok, ¿de acuerdo? Pregunta aquí en este último. Me estoy basando en las guías en ese problema, también guías de los años pasados. Y solamente viene ese tipo de problemas para permutación con repetición. O sea, nos indican cuál sería la palabra, ¿no? Y ya nosotros tendríamos que ordenarla. No tiene mayor nivel de profundidad. Entonces, este tipo de problemas sería aplicar la fórmula, ¿no? De manera directa. Bien, ¿nos continuamos? ¿Ya hasta aquí todo bien? Todo bien, profe, gracias. Sí, profe. Sí. Ah, pensé que iba a decir algo. Profe, ¿podría esperar? Me acaba de copiar el Ah, problema. perdón. Discúlpame. Aquí está, No, lo espera. dejo. Sí. Aquí lo dejo. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Ok, a ver, vamos con espacios muestrales a continuación. Entonces, esto ya tiene que ver con los experimentos aleatorios. Y hay algunos que no son complicados. Por ejemplo, el 20 considero que no tiene mayor complejidad. Y el D, ¿no? Sería el B, porque son todos los múltiplos de 15. Entonces, de inmediato tendría que descartar C y D, ¿no? Porque incluye el 1. Y aquí en el inciso A, se está saltando al 30. Entonces, en efecto, sería el inciso B. Entonces, realmente no tiene complicación. A ver, el 21. Un vendedor de paletas le propone a un cliente un trato. El vendedor lanzará al aire 2 monedas y al mismo tiempo el cliente lanzará también una moneda al aire.
Eso se repetirá 8 veces. Si cae 2 veces águila, le regala una paleta. En caso contrario, el cliente cubrirá el costo sin paleta. Y nos dice, con base en el espacio muestral, cuántas veces podría ganar el vendedor. Bueno, esto sería equivalente a que nosotros lanzáramos 3 veces la moneda, ¿no? O sea, son 3 monedas que se van a lanzar. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles que tenemos? Águila, águila, águila. Águila, águila, sol. Águila, sol, águila. Águila, sol, sol. Luego podríamos tener sol, sol, sol. Sol, sol, águila. Sol, águila, sol. Y sol, águila, águila. Serían 8 eventos que tendríamos para ese espacio muestral. Entonces, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver cuáles son, encerrar cuáles son aquellos en los cuales ganaría el vendedor, ¿no? Entonces, el vendedor va a ganar siempre y cuando no caiga 2 veces águila, ¿no? Porque si cae 2 veces águila, le regala una paleta. Pues están 50-50, ¿no? Los dos tienen la misma probabilidad del 50% de ganar. Sería 4, ¿no, profe? Sería 4. A ver, vamos a ver. Entonces, si cae una vez águila, el vendedor ganaría, ¿no? Por lo que me dice el problema. Entonces no son 8. ¿Sí? Pero no contaría el de los 3 soles, profe. El de los 3 soles. Sí es cierto. Tendríamos que contar el de los 3 soles. Entonces sí, tendría la misma probabilidad de ganar los dos. Sí, tiene la misma probabilidad, ¿no? En efecto. Sí es cierto, se me estaba pasando el de los 3 soles. Porque solamente le regala la paleta en el caso de que caiga 2 veces águila, ¿no? Cierto, cierto. Profe, pero si dice que con que caiga 2 veces águila, en el de 3 águilas, ¿sí cuenta también? Si cae 2 veces águila, el de 3 águilas, Pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas habría 2 águilas. Bueno, hay más, pero pero están cayendo, ¿no? O sea, sí cayeron las dos veces águila. Sí, sí lo contaría, ¿no? Porque ese incluye al que caiga 2 veces águila, ¿no? Ok. A ver, el siguiente. En un experimento se lanzan 2 dados. Se define la variable X como la suma de los números que aparecen en los dados.
¿cuántos posibles resultados constituyen el espacio muestral de la variable X? Sería 12 o... Ah, no, solo 6, ¿no? Porque no se pueden repetir datos. Y como son 2 dados, pues serían los mismos 6 números, ¿no? Ok. Pero dices que serían 6 resultados. A ver, si sumamos los 2 dados, ¿cuáles son los números posibles que me podrían dar? ¿Cuál es el menor número que me podría dar y cuál es el máximo? Ah, sería 2 y 12, ¿no? 2 y 12, entonces tendríamos del 2 hasta el 12, ¿no? Y eso nos da 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 resultados, ¿no? Sí, es que no había leído eso de la suma. Pensé Ajá. que solo se lanzaban y ya. Sí, si no, sería la suma de los dos. Ok, entonces aquí serían 11 resultados. ¿Por qué? Porque la menor suma sería 2, sumando 1 y 1, y la mayor suma sería 6 y 6, que nos daría hasta 12, ¿no? La secuencia. Ok, a ver, el 23. Se lanza una moneda y si aparece águila, se lanza un dado. Y el experimento termina. Si aparece sol, se lanza la moneda una vez más. Entonces hay que determinar cuál sería el espacio muestral. Sería C, ¿no, profe? El inciso C. Creo. Bien, nos marca que sería el B. El B, no, el D, perdón. Fíjese que si aparece sol, se lanza la moneda una vez más. O sea, hasta que aparezca el sol, se lanzaría una vez más la moneda. Entonces, si observamos el inciso D, cumple con las condiciones, ¿no? Se lanza una moneda y si aparece águila, se lanza un dado, ¿no? Entonces, aparece águila, 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 águila. Aparece sol, entonces se tiene que lanzar la moneda una vez más. En el otro caso, en el que marcamos del inciso C, cuando aparece sol, está aquí lanzando el dado, ¿no? No está lanzando la moneda. Lo mismo acá, el B. Ah, sí, sí, ya le entendí, ya le entendí. ¿Sí? Entonces, el que tendría que ser sería el D, por lo que estamos observando, ¿no? De acuerdo con las condiciones del experimento. Ok. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Oh, no, profe. Ok, a ver, probabilidad de eventos aleatorios. Aquí son poquitos. Solamente nos proporcionaron 2 problemas. Y tiene que ver más que nada con las leyes
Esa probabilidad de eventos aleatorios tiene que ver con los axiomas y con algunas propiedades que se derivan de estos axiomas. Pero me comentan que todavía andan viendo la parte de los axiomas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si este lo podemos resolver. Entonces me dice que S es un espacio muestral y el complemento de A unión con A es igual a S. Hay que representar la probabilidad de S en términos de la probabilidad de A y probabilidad del complemento. En este fórmulas o algo, profe, es que, bueno, creo que apenas estoy viendo ese tema en la escuela o apenas lo vamos a ver y no me Ok. acuerdo de cómo se hace. Sí, aquí sería, en el caso del complemento, cuando tenemos la probabilidad de A complemento unión con A, y siempre y cuando los eventos sean disjuntos, o sea, los conjuntos, para conjuntos, o en este caso, en el contexto serían eventos, conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son aquellos que tienen intersección vacía, que vendría siendo el caso, ¿no? El conjunto A y el conjunto A complemento, voy a marcar en rojo, son eventos claramente disjuntos. Entonces, cuando son eventos disjuntos, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. Bien, y esto nos va a sumar, esto va a ser igual a la probabilidad del espacio muestral. Ok, pero como el espacio muestral viene siendo todo el universo, o sea, en este caso el universo sería todo el espacio muestral, pues la probabilidad del espacio muestral es 1, ¿no? Es decir, la probabilidad de que ocurran todos los eventos, pues es 1. Por lo tanto, de acuerdo con la anterior, tendríamos que la respuesta correcta sería el inciso D. En el caso de que los eventos no sean disjuntos, es decir, que tienen intersección en común, entonces la probabilidad de A unión con B será la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Ok, bien, como apenas están entrando en ese tema de probabilidades para la siguiente sesión, porque a lo mejor no vamos a avanzar igual con los contenidos temáticos de clase que con lo que tenemos aquí en la guía, les voy a colocar todos los axiomas y también todas las leyes, ¿no? Todas las propiedades, para que los tengan ahí en cuenta, le den una leída, ¿no? Entonces los voy a colocar en la plataforma. Ah, no. A ver, entonces resolveremos el 25 para finalizar aquí con esta parte. Se realizan análisis clínicos a los obreros de una fábrica. Se obtienen los siguientes datos. El 35% sufre diabetes, el 45% padece hipertensión. Entonces vamos a decir que A es igual a diabetes, que B es igual a hipertensión, y el 20% sufre ambas afecciones. Entonces lo que me están dando aquí como datos es la probabilidad de A, es del 35%,
la probabilidad de B viene siendo de el 45%, es decir, tenemos 45 de 100. Y la probabilidad de que tenga ambos padecimientos, que correspondería a la intersección, nos quedaría como 20%, ¿no? 20 entre 100. Después dice, si se escoge un obrero al azar, calcular la probabilidad de que no tenga alguna de estas enfermedades. O sea, no tenga ni diabetes ni hipertensión. Aquí podríamos utilizar el diagrama de Venn para ayudarnos. Y lo que queda aquí en esta región es el resultado. Entonces nos vamos primero al centro, son 20%, le voy a quitar el 100. Después, como en A debo de tener 35, ¿cuánto le hace falta para sumar 35? Le falta el 15. Y aquí tendríamos 45, me faltarían 25. Si usted suma estos tres, le da 60. Por lo tanto, aquí le quedan 40. Entonces, el porcentaje de las personas que no tienen ninguna de las enfermedades va a ser el 40%. Corresponde al inciso C. ¿Me espera tanto para copiarlo, profe? Claro que sí. Muy bien. Entonces, este último, con el diagrama de Venn, en lugar de utilizar, yo creo que en lugar de utilizar las propiedades, lo podemos resolver de manera más directa y más sencilla. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tenga? No, ninguna, profe, gracias. No, profe. ¿Mucho? ¿Observaciones? Bueno, bueno, en lo personal creo que sí tengo un poco de problema con ¿cómo se llama? Con lo de términos de conteo. ¿Con lo de qué? Perdón, no te escuché bien. Con lo de las técnicas de conteo. Ah, con técnicas de conteo. Ok. Entonces, para preparar también series de ejercicios. ¿Sí han estado resolviendo los ejercicios que les he dejado? ¿Sí les ha dado tiempo para darles una revisada? Yo no he checado la página, profe. Ya. Bueno, igual los retomamos, ¿no? Para la parte de repaso. Esos ejercicios. Si tienen por ahí tiempo, yo soy consciente que es prácticamente, es muy complicado, ¿no? Que puedan dedicarle por la carga de tareas que tiene uno en la semana. Pero bueno, si tienen oportunidad de hacerlo, háganlo ahí en un tiempo que tengan. Sobre todo en estas semanas que ya se aproxima la fecha del examen. Pero bueno, algunos de esos ejercicios, yo creo que no todos, porque no nos daría tiempo,
lo consideraríamos para la sesión de las sesiones de repaso. Bueno, pues con esto vamos a terminar el día de hoy. Quedamos ahí con probabilidad de eventos aleatorios. Ya seguiría la probabilidad condicional, lo que viene siendo probabilidad de eventos dependientes, independientes, para que vayan tomando nota de los temas que nos faltan. Probabilidad de teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. ¿Qué más? Gráficas de distribución de frecuencias nos hace falta. Tablas de distribución de frecuencias, perdón, gráficas también. Y medidas de tendencia central. En este caso no incluyeron las medidas de dispersión. Entonces quedó hasta medidas de tendencia central por ahí. Entonces son los temas que nos hacen falta para completar lo referente a la guía. Bueno, me despido de ustedes como siempre, deseándoles un excelente fin de semana. Y nos vemos el siguiente sábado. Que esté muy bien. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego.